Hola, somos Urus. En este video vamos a ver cómo asignar una cita médica, que sería el segundo paso para realizar esta tarea. Entonces vamos a hacer clic donde dice citas médicas, viene en el triangulito o en su defecto en la palabra que dice citas médicas, doble clic. Una vez se nos despliegue el menú, vamos a seleccionar la opción que dice asignación cita médica. Le damos clic y el software nos va a mostrar la ventana donde vamos a seleccionar el médico, ¿sí? Aquí tenemos los médicos y en este lado tenemos el calendario donde se han gestionado toda la programación de la agenda médica del profesional. En nuestro ejemplo vamos a seleccionar el doctor Wilson, que tiene por especialidad medicina general, ¿sí? Y a mano derecha en el calendario nos vemos que nos aparece en verdecito los días del calendario donde se han programado las agendas para el médico. Entonces vamos a seleccionar uno, ¿sí? Por ejemplo el día 12, y nos va a mostrar los pacientes o el listado que se tiene para la asignación de citas médicas. Entonces, como lo decía en el video anterior de la programación de la agenda, cada rengloncito está cada 5 minutos, ¿sí? Ya es de acuerdo al personal que asigna citas que le organice la agenda al médico de acuerdo a los tiempos establecidos por la institución que se debe demorar cada consulta. Entonces, para nuestro ejemplo vamos a seleccionar un turno, vamos a decir que la consulta va a ser a las 2 de la tarde. Entonces nos ubicamos en el renglón de las 2 de la tarde y le vamos a dar doble clic. Una vez le demos doble clic, nos muestra esta ventana que tiene por nombre asignación cita para gestionar esa actividad de asignar la cita médica. Lo primero que vamos a hacer es aquí en la opción de buscar. En esta opción de buscar podemos buscar por número de documento o por nombre del paciente. Entonces, para el ejemplo vamos a usar al paciente que tiene por nombre prueba. Le damos enter para buscar o clic en este botón azul que dice buscar paciente. Una vez demos buscar, el software inmediatamente nos va a cargar todos los datos del paciente en que hemos buscado. En este ejemplo va a ser de prueba, pero si en caso en que el paciente no esté creado, voy a colocar un número X, ¿sí? Que no va a estar creado, y le doy clic en el botón buscar paciente. El sistema inmediatamente nos va a validar y nos va a decir que ese paciente no existe. Por lo tanto, nos da la opción de crear ese paciente dentro del sistema sin salirnos de la acción que estamos haciendo, que es asignar cita médica. En este caso vamos a decirle que sí para seguir el ejemplo. Una vez él nos muestra la ventana de registrar un nuevo paciente, podemos hacer todo el registro del paciente, ¿sí? Ese registro del paciente ya sería con los datos verdaderos de la persona, donde podemos llenar cada uno de los campos del formulario. El único campo que no es obligatorio es el del correo electrónico, pero quiero hacer una aclaración que es la siguiente: ese correo electrónico se hace obligatorio para cuando la persona es particular. ¿Por qué razón? Porque si la persona entra como particular a la institución, es obligación de la institución generar una factura electrónica, y la normatividad de la DIAN para generar una factura electrónica es que el paciente debe tener un correo donde le va a llegar esa factura, ¿sí? En caso que el paciente no tenga un correo electrónico, porque puede darse ya que nos encontramos en lugares rurales o X o Y razón, entonces no podemos parar la facturación y dejar de atender obviamente a la persona. Para esto la institución puede crear un correo, ¿sí? Donde aquellas personas que no cuentan con un correo electrónico, pues lo podemos llenar ahí para que al momento de generar la factura electrónica llegue a ese correo y se le pueda imprimir y entregar al paciente. Eso como por aclarar, eso es una estrategia que se usa
para cuando el paciente no cuenta con un correo electrónico, ¿sí? De lo contrario, todos los campos son obligatorios y es de suma importancia digitar correctamente los campos. En la dirección, por ejemplo, es muy importante que se digite la palabra completa. Ejemplo, muchas veces para decir vereda utilizan ve y punto. No, está prohibido colocar esta clase de abreviaturas. ¿Por qué? Porque en la validación de los informes que se toca presentar a los entes gubernamentales, ¿sí?, pues nos van a generar errores. Entonces es mejor evitar eso y es mejor digitar la palabra completa, vereda, ¿sí? O lo mismo con carrera, no, escribir la palabra correcta. Entonces es de suma importancia esto, ya depende de cada trabajador, de cada funcionario que se encarga de hacer estas funciones para que eso quede bien. Entonces, una vez hayan diligenciado todo el formulario, le vamos a dar clic en guardar y cerrar y el software inmediatamente nos va a cargar esos datos aquí. Seguimos con nuestro ejemplo con el paciente prueba, ¿sí? Lo vamos a buscar y él inmediatamente nos va a cargar esos datos. Ahora, el segundo paso sería seleccionar el prestador del servicio, que en este caso, para nuestro ejemplo, vamos a usar a la S. Rafael Tovar Poveda. El tipo de consulta va a ser presencial. En su defecto, si fuera telemedicina, seleccionaríamos la opción de telemedicina. Entonces seleccionamos la opción de presencial porque así va a ser la consulta para nuestro ejemplo. En esta parte donde dice historial de citas médicas, el funcionario puede ver todas las veces que el paciente ha ido o ha acudido a la institución por X o Y tipo de citas médicas. Puede ser de nutrición, de psicología, de PIP, de consulta general, de crónico, lo que sea. Aquí pueden ver se pueden dar cuenta de qué tan recurrente es ese paciente, ¿sí? Eso es una forma de ustedes controlar o al menos darse cuenta el por qué el paciente es tan multiconsultante. Una vez esto solamente es para visualizar. Venimos a la opción que dice tipo de citas, responsables, fechas, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar la empresa por donde va a hacer el ingreso el paciente, porque no solamente porque el paciente es particular puede entrar como particular, el paciente puede entrar por un SOAT, puede entrar por su EPS, en fin, ¿sí? Entonces para el ejemplo vamos a seleccionar un ejemplo pues particular. O sea, a quien se le va a cobrar la consulta va a ser particular, o sea, el mismo paciente. Si el paciente entra por su EPS, un ejemplo, digamos, Asme Salud Subsidiado, entonces la cuenta se le va a dirigir a la empresa Asme Salud Subsidiado. Seguimos con nuestro ejemplo como particular. Seleccionamos particular y luego en la opción de contrato vamos a seleccionar el contrato que está parametrizado para esta empresa. Entonces en este caso es particular evento. Luego vamos a escoger el tipo de la cita. Entonces si es primer vez, si es de control, ¿sí? O si de pronto pues no aplica para particular, pero un ejemplo para la parte de PIP o la parte de mantenimiento en salud, que es la nueva reglamentación. Entonces le damos clic ahí, pero inmediatamente se nos habilita otro campo que se llama ciclo. Entonces ya el funcionario seleccionará el ciclo correspondiente al paciente, ¿sí? Pero si no es un ciclo, si no viene por PIP y viene por medicina general, entonces seleccionamos primer vez o control, de acuerdo a como ustedes lo puedan ver aquí. Si ya el paciente viene una vez, pues ya sería un control, ¿sí? Entonces le seleccionamos en este ejemplo un control para hacer el ejemplo. Esta opción de observación se utiliza mucho para darle como un avisito al médico. Muchas veces el paciente puede ser mudo, puede tener alguna discapacidad o puede ser peligroso, en fin. Esa observación el médico la puede ver en su agenda. En este caso no la vamos a editar. El siguiente paso es venir aquí a esta pestaña que dice procedimientos y seleccionamos en procedimientos. ¿Qué vamos a cargar aquí en procedimientos? Vamos a colocar el código para lo cual el paciente va a ser atendido. Un ejemplo, en este ejemplo dijimos que iba a ser un control de medicina general.
lo podemos habilitar este renglón con un doble clic, ¿sí? Tenemos la búsqueda por código o tenemos la búsqueda por nombre. Si se sabe en el código, entonces colocamos el código. Entonces en ese caso es el código para una consulta de control o seguimiento por medicina general. Y luego en el campo que dice cantidad, entonces colocamos 1, aceptar y guardar y cerrar. Una vez le demos en el botón guardar y cerrar, se nos va a guardar nuestra cita y se cierra la ventana de la asignación de la cita. Como podemos ver, aquí ya quedó guardada nuestra cita de nuestro paciente prueba. El siguiente paso es el siguiente. Si el paciente va a ser atendido inmediatamente, se puede activar la cita inmediatamente, pero si la cita fue para el día siguiente, para el día de mañana, un ejemplo, pues no se debe habilitar inmediatamente. El día de mañana el paciente debe arrimarse y solicitar la activación de su cita. ¿Para qué esto? ¿Para qué la activación de la cita? Para evitar la fuga del pago de los copagos. ¿Por qué? Porque si nosotros activamos una cita hoy para ser atendida el día de mañana y no cobramos el copago, pues el día de mañana el paciente puede pasar derechito dando el médico y no se va a cobrar ese copago o cuota moderadora. Por eso es la importancia de activar la cita justamente cuando el paciente se encuentre en la institución. Ahora, este proceso lo puede hacer el que asigne citas o la parte de facturación, si se encuentra ahí y tiene la facilidad de tener contacto con el paciente antes de entrar a la cita médica. En este caso voy a hacer el ejercicio desde la parte de asignación de citas médicas, que sería el siguiente. Le doy doble clic y cuando yo le doy doble clic sobre el paciente o sobre el turno donde ya asigné la cita médica, se me va a abrir una ventanita con estas opciones. Puedo modificar la cita, puedo eliminar la cita, puedo cambiar de turno la cita, puedo transferir la cita a otro horario dentro de la misma agenda, como también puedo imprimir un recordatorio de la cita y por último activar la cita. Un ejemplo, vamos a transferir la cita. Entonces, ¿cómo sería para transferir la cita? Digamos que la señora no lo quería o el paciente de prueba no lo quería para las 2 sino para las 3 de la tarde. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionamos el paciente y vamos a presionar la tecla T o en su defecto hacer clic donde dice transferir cita. Listo, una vez le demos transferir cita, sabemos que ya se inició el proceso. ¿Por qué? Porque acá arriba nos aparece transferir a y nos muestra el nombre del paciente. ¿A dónde lo vamos a transferir? Entonces al turno de las 3 de la tarde. Entonces seleccionamos el turno donde queremos que llegue o que se asigne de nuevo ese paciente, le damos doble clic, ¿sí? Y le vamos a decir que se asigne la cita de transferencia. Un clic ahí, inmediatamente va a quedar a las 3 de la tarde. Esa es una opción para uno cambiar la cita dentro de la misma agenda. Ahora sí, vamos a activar la cita, le doy doble clic y le digo activación de cita. Una vez le dé activación de cita, se nos va a desplegar otra pestaña con los datos de las citas que tiene ese paciente. Este paciente, por ejemplo, tiene sin activar un laboratorio clínico, un hemograma, y también tiene la cita que nosotros acabamos de parametrizar, de configurar, que es con el doctor Wilson. Entonces, para nuestro ejemplo, vamos a activar la cita que tiene con el doctor Wilson. Entonces, le damos clic en el botón activar. Él nos dice que si deseamos activarla, decimos que sí, y ya con esto el paciente inmediatamente le va a aparecer a la agenda del doctor Wilson para nuestro ejemplo. Ahora, eso es opcional de acuerdo a como ustedes trabajen, de acuerdo como ustedes como equipo de trabajo se organicen. La persona de asignación de citas, una vez estando en esta instancia, puede hacer el cobro del copago, pero para hacer el cobro del copago, la persona o el funcionario debe primero abrir una caja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a esa caja que se abra va a quedar registrado ese cobro del copago. ¿Sí? Si se deseara hacer el cobro del copago, entonces le damos clic aquí donde dice cobrar copago y él inmediatamente nos va a desplegar
esta ventana, ¿sí?, que es de cobro de copago. ¿Qué va a hacer el funcionario? Entonces vamos a decir qué tipo de recaudo es el que vamos a realizar, si es un copago, si es una cuota moderadora o si es un copago de régimen subsidiado. Entonces vamos a decir que es un copago, ¿sí? La cantidad es 1, el valor, un ejemplo, 3.400, la forma de pago va a ser efectivo, ¿sí? ¿Y cuánto nos va a pagar? 3.400. ¿Por qué está en la opción de cuánto nos va a pagar? En el ejemplo, pues son 3.400 nomás, pero hay ocasiones en que se genera, digamos, una hospitalización donde el monto sube a 500, 400, 300.000 pesos y el paciente pues no tiene los recursos completos para hacer el pago total del copago. Entonces muchas veces pues el copago da los 500.000 pesos, pero el paciente dice yo solamente tengo 100.000 pesos y les queda dando pues el resto de plata, ¿sí? O digamos que tengo 1.000 pesos nomás y el paciente queda debiendo 2.400, ¿sí? Para el ejemplo, entonces seguimos con 3.400 y no queda ningún saldo cero. En ese momento le damos simplemente clic en el botón agregar, ¿sí? Y ya ahí hemos cobrado el copago, ¿sí? Todo esto lo puede hacer la persona de asignación de citas. No quiere decir que lo tiene que hacer. No, esto es de acuerdo a cómo ustedes como equipo de trabajo se organicen, ¿sí? Solamente es para mostrarle cómo se puede realizar estas tareas desde la asignación de cita médica. Y aquí daríamos por culminado el video de cómo asignar una cita médica. Ya aquí cobramos nuestro copago y también ya nos quedó asignada nuestra cita y activa nuestra cita. Esto es todo, muchas gracias.